Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Nayeli Orihuela y soy su facilitadora del módulo número 3, asesora virtual del módulo 3. Y vamos a dar inicio a la última, a la última sesión en vivo del módulo número 3, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Ya saben que pueden hacer uso del micrófono o del chat para manifestar cualquier duda que tengan. Vamos a dar unos minutos para iniciar. Bueno, en lo que se van conectando, les felicito por haber llegado ya a esta última semana del módulo número 3. Recuerden que esta semana no hay contenido nuevo, sino que es una semana de repaso. Y eso les da oportunidad a que puedan desarrollar sus proyectos integradores y que puedan desarrollar, bueno, que puedan participar en el foro también de integración. Así es que no se preocupen si ven que se repite un poco el contenido. Esto es porque se hace un esfuerzo de síntesis del contenido de todo el módulo 3. Bueno, pues vamos comenzando para no retrasar más. Déjenme checar lo de mi audio, porque creo que pasa algo. Ahí está. Bueno, pues vamos a comenzar la sesión. El orden del día es el siguiente. Darles, como siempre, la bienvenida a estos espacios en donde podemos conversar una vez a la semana acerca de los contenidos de, de cada una de las unidades y donde ustedes pueden manifestar sus dudas y pueden participar a través del chat o a través del micrófono. Y yo con muchísimo gusto les resuelvo las dudas. Vamos a identificar algunas áreas de oportunidad, lo cual serían las calificaciones de la tercera semana. Vamos a revisar el calendario, los contenidos académicos de la semana, la atención a dudas y las recomendaciones. Por si no hubiera dudas, yo de todos modos les voy a proporcionar algunas recomendaciones. Pues comenzamos. Esta es la semana número 4 de la unidad que se denomina Semana de Integración. Como ya les comentaba, es una semana en la que no se ven contenidos nuevos, sino que se hace un repaso de lo aprendido en las 3 primeras semanas con la finalidad de integrar los conocimientos y desarrollar un proyecto integrador. De este proyecto integrador vamos a estar platicando en unos minutos, así es que vamos a seguir avanzando. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad de la semana? Y sobre todo áreas de oportunidad que son recurrentes en todo el módulo número 3 que pude estar identificando.
Una de ellas, muy importante, el plagio. Hay actividades que siguen enviando, que están copiadas y pegadas de otras actividades, de blogs, de documentos que no son confiables o definitivamente encuentran una actividad y nada más le cambian el nombre y la envían. Eso no es correcto. La intención, como siempre se los he dicho, es que ustedes desarrollen sus propias reflexiones con base en lo que han estado aprendiendo en el módulo y que puedan desarrollar sus propias actividades. Otra área importante es lo que tiene que ver, como siempre, con la ortografía, con la redacción. Recuerden que nosotros tenemos una modalidad que es en línea y nuestra principal herramienta es que podamos escribir de forma correcta. Si no lo hacemos, muy difícilmente nos vamos a poder entender. Entonces, les recomiendo, y siempre lo he hecho a lo largo de este módulo, en que revisen su ortografía, su redacción, para poder tener una comunicación que sea asertiva. Ya les he recomendado algunos recursos, como el manual de ortografía y de redacción. Entonces, les pido de favor que lo usen, porque eso les va a servir para toda su formación de prepa en línea CEP. Sigamos avanzando. Ya saben que me pueden escribir por el chat si tienen alguna duda o pueden hacer uso del micrófono. El calendario. ¿Cómo está el calendario de este curso que estamos finalizando? Bueno, pues tenemos que la plataforma va a cerrar a las 23:55 del día domingo 6 de septiembre. Después de esta fecha y hora, ya no se aceptan más actividades porque la plataforma cierra de forma automática. Ya lo único que podemos hacer es que yo tengo ingreso para calificarles las actividades que lograron subir antes de esta fecha. ¿Cuál es una de mis recomendaciones? Que nunca dejen el proyecto integrador para realizarlo o para subirlo el día domingo por la noche. ¿Por qué? Porque es una época de lluvias, se suele ir la electricidad, el internet y les ha pasado que ya no pueden subir el proyecto integrador. ¿Qué más les ha sucedido? Que se satura la plataforma. El último día quieren subir todas sus actividades y participar en los foros, etcétera, y eso hace que la plataforma se sature. A veces se ha llegado hasta quedar sin funcionamiento, se cae de tanto, pues de tanta actividad que registra. Entonces yo no les recomiendo que suban su proyecto integrador el día domingo por la noche. No lo hagan, no lo dejen para el final. No se arriesguen. Tiene un peso bastante importante el proyecto integrador, de un 30% de su calificación. Imagínense que ustedes hicieron todo bien en sus actividades, todo el módulo, y que ese día, por alguna razón, hacen su proyecto integrador hasta el día domingo y pasa algo, pues van a perder el 30% de su calificación, así es que no se los recomiendo. Al contrario, les invito a que desarrollen ya su proyecto integrador y que garanticen ese 30% que puede ser la diferencia entre que aprueben o no aprueben el módulo. Es fundamental, es la evidencia que nosotros tenemos para revisar todo su aprendizaje a lo largo del módulo. Así es que no lo dejen al final.
¿Qué más? El día martes 8 de septiembre ustedes ya van a recibir sus calificaciones finales. Y después de ese día, es decir, el día 9, más o menos, yo ya no tengo acceso a la plataforma. A veces me escriben por el mensajero y yo ya no les puedo contestar porque ya no puedo ver sus mensajes. Después del día miércoles 9, si ustedes tienen cualquier situación respecto de su calificación, escríbanme a mi correo, apunten mi correo, porque yo ya no voy a tener acceso a la plataforma. Entonces, por favor, consideren esa situación. ¿Qué actividades vamos a estar desarrollando esta semana? Pues propiamente no son actividades, son un proyecto integrador y un foro integrador, y tienen un peso muy importante, porque entre las dos actividades que desarrollamos esta semana, tienen un valor del 38% del total de su calificación. El foro de integración vale 8%. Deben de participar de lunes a viernes. No dejen su participación solo para el sábado o el domingo. Las instrucciones indican que deben de participar de lunes a viernes. De lo contrario, se les resta puntos. El proyecto integrador, como ya les comentaba, equivale al 30% del total de su calificación. Solo lo pueden enviar en una ocasión. La calificación que obtengan es definitiva. Lean muy bien las instrucciones, lean muy bien la rúbrica, comparen lo que ustedes desarrollaron con lo que se les está solicitando para que no pierdan ese puntaje. Eso es muy importante. Y finalmente tienen dos actividades formativas que responder y una sección que es la de autoevaluación. Esta también es súper importante porque equivale al 5% de su calificación y a veces se les olvida contestarlas o ya no les da tiempo. Y por el simple hecho de contestar, aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, por el simple hecho de contestar, la plataforma les asigna un 5% de su calificación total. Entonces, no dejen perder esa oportunidad si quieren alcanzar unos puntos más. Esa autoevaluación puede significarles hasta que aprueben o no aprueben el módulo. Por ejemplo, si tienen un 55 56% y contestan esa actividad, pueden aprobar el módulo. Entonces, les recomiendo que también la realicen lo más pronto posible. Y así estamos en este calendario para terminar el módulo número 3. Entonces, la plataforma cierra el domingo 6 de septiembre a las 23:55. Ojo con esto, ha pasado también muchísimo que intentan subir sus actividades a las 23:58 porque creen que todavía se las va a recibir la plataforma y eso no es así. La plataforma no cierra a medianoche, cierra a las 23:55 hora del centro. Así es que consideren muchísimo esta situación. ¿Qué más tenemos? Pues el peso de cada una de las actividades. En esta semana número 4, como les acabo de decir, ustedes van a obtener de su proyecto integrador, si es que lo entregan con las características que se les está solicitando, van a obtener un 30%, van a obtener un 8% del foro de integración si es que participan de lunes a viernes, contestan la pregunta y retroalimentan a sus compañeros, a sus compañeras. Si participan el domingo y ponen todas sus participaciones ese mismo día, les resta calificación porque la intención del foro de integración es que ustedes se retroalimenten entre ustedes, que puedan sí responder las preguntas detonadoras, pero también que se retroalimenten. Entonces, no tiene ningún sentido que se metan a responder las preguntas el domingo, casi a medianoche,
porque pierde el sentido didáctico la actividad. Así es que, y eso les resta evidentemente puntos, así es que no les recomiendo hacer algo así. El foro está pensado para que participen de lunes a viernes. Y a lo mejor el fin de semana pueden hacer su conclusión, pero tienen que participar en diferentes días. Eso se les evalúa. Y finalmente lo que ya habíamos comentado, la actividad que realicen en plataforma y la autoevaluación, que equivale al 5% del total de su calificación. Ahora sí, vamos a pasar a las actividades que estamos desarrollando esta semana. Una de ellas que es importante y que ya hemos estado comentando es el foro de integración. Esta semana tenemos el foro Aprendiendo, que es el que normalmente tenemos cada semana, y también tenemos este foro de integración. Este foro de integración aborda una temática en particular. Tienen que hacer algunas lecturas para poder participar y tienen que hacer investigación por su cuenta también para poder participar. En este foro de integración tienen que hacer una primera aportación respondiendo únicamente lo que conocen acerca del tema de el abandono de las ciudades mayas. Si no conocen nada del tema, pues así tienen que expresarlo, así que no tienen información, lo cual me resultaría raro porque algunas de las competencias que ustedes desarrollan desde la primaria o la secundaria en historia tienen que ver con, con las culturas prehispánicas, con la historia prehispánica, es decir, todo lo que sucedió antes del proceso de conquista. Así es que algo, aunque sea lo mínimo, deberían de saber. ¿Por qué se les hace esta pregunta? No crean que nada más se nos ocurrió, sino que es una pregunta interesante porque hay mucha especulación respecto de lo que sucedió sobre el abandono de las ciudades mayas. Hay muchas ideas míticas, información pues no corroborada que parte pues mucho del pensamiento a veces mitológico, cotidiano, no comprobado, acerca de que pues los mayas eran personas extraterrestres y que se los llevaron los ovnis, que desaparecieron de un momento a otro. Y eso no es así. Lo que nos dice la ciencia, que ha estudiado la historia de las ciudades mayas, es que hubo razones por las cuales estas fueron abandonadas. Y sobre esas razones que tienen fundamento científico, histórico, hasta biológico, antropológico y que se puede rastrear, es sobre lo que vamos a estar hablando en este foro. Es por eso que en la segunda aportación ustedes tienen que responder acerca de qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema. Y para eso ustedes deben de hacer una investigación, ya saben que deben de identificar fuentes confiables a través de las cuales puedan responder estas preguntas. Aquí hay una recomendación muy importante. No se trata de que encuentren información y de que copien y peguen información como respuesta, sino de que hagan una investigación, de que lean y con base en lo que leyeron, ustedes armen una respuesta y que con sus propias palabras la escriban en el foro. Entonces, no se trata de copiar y pegar una respuesta, sino que se trata de hacer un esfuerzo de reflexión para que ustedes puedan desarrollar un argumento, que es el de las afectaciones que causa la sequía en un ecosistema y que está muy vinculado este tema
con lo que realmente sucedió y la razón por la cual se abandonaron las ciudades mayas en algún momento. También tienen que leer los textos, esta que es una noticia, un reportaje, y este otro texto de la caída de los mayas y la razón explicada científicamente de qué fue lo que sucedió con estas personas. Las personas mayas no desaparecieron, en la actualidad siguen siendo un grupo muy numeroso de personas que habitan en el sureste mexicano y también en Guatemala. Así es que eso es mentira de que hayan desaparecido. Y eso tiene que ver mucho con la construcción y con la configuración del pensamiento mítico y con la configuración del pensamiento científico. Lo que nos van a aportar estos textos es evidencia científica de lo que realmente sucedió. Y también se espera que ustedes encuentren razones en los diferentes textos que ustedes investiguen para saber qué fue lo que sucedió con la población maya de aquel entonces. Con base en lo que lean de estos dos textos, van a hacer una tercera participación indicando cuál es su postura respecto al problema que se plantea y por qué. No nada más que no se limite a decir, ay, me gustaron los textos o no me gustaron, sino hacer una aportación que refleje el conocimiento que adquirieron durante el módulo. Por ejemplo, haciendo uso de las características de la ciencia, si la encuentran reflejada en los textos o si no, de la postura que puede tener el autor respecto de lo que sucedió. Esa sería más o menos la aportación que ustedes podrían hacer para que se considere esta tercera participación. En la cuarta aportación, ustedes deben de compartir la opinión por lo menos con uno o con una de sus compañeras respecto de la respuesta que ellos están brindando. Y también no se deben de quedar únicamente con esta cuestión de que, pues estoy de acuerdo, me gustó mucho tu aportación, tienes razón. No, eso no. Tiene que ser un comentario académico. Esto quiere decir que ustedes, después de haber leído la aportación de su compañero o de su compañera, pueden emitir una opinión, decir, ¿sabes qué? Noto que tu participación está muy centrada en cuestiones de información que no está comprobada. ¿Cuáles son tus fuentes? ¿O por qué no revisamos tus fuentes? ¿O deberías de revisar tus fuentes que sean confiables, por ejemplo, para que puedas dar una aportación? O sí estoy de acuerdo con lo que tú dices porque utilizaste esta y esta fuente y me parece que son textos confiables. Me parece que lo que tú estás diciendo también yo lo leí en algún otro lugar y eso quiere decir que seguramente hay, hay coincidencia en lo que se dicen en diferentes textos. Entonces debe de ser un comentario, no nada más para decirle, me gustó, no me gustó, sino expresar las razones por las cuales están de acuerdo o no están de acuerdo. Finalmente, hay una última participación en la que ustedes deben de llegar a una conclusión respecto de lo que leyeron y de lo que investigaron. Y esta conclusión debe de ser al menos de 8 a 10 renglones y ustedes deben de integrar la postura que tienen respecto del tema y explicar cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades. Al menos de 8 a 10 renglones. Esto quiere decir que mínimo deben de tener
5 participaciones a lo largo de la semana. Pueden hacer las primeras 4 de lunes a viernes y las conclusiones sí las pueden hacer quizá el sábado y el domingo. Pero no dejen todas las preguntas y las respondan solamente el domingo casi a medianoche, porque eso no va a tener la misma validez que si están participando todos los días y si retroalimentan a sus compañeros, a sus compañeras. Entonces, si hubiera dudas, lo pueden manifestar a través del chat o también pueden hacer uso del micrófono. Esto es lo que vamos a estar haciendo en el foro de integración. Yo les voy a dar retroalimentación de la calificación que obtuvieron en el foro a través del mensajero el día lunes o el día martes a más tardar, para que ustedes sepan cuáles son las áreas que deben de fortalecer, o si lo hicieron todo muy bien, también van a recibir mi retroalimentación del foro de integración. ¿Qué más vamos a hacer? El proyecto integrador. El proyecto integrador no es como una actividad más, no es una actividad integradora más. Es un proyecto que refleja todo lo que aprendieron a lo largo del módulo y que lo integra en un solo documento, que integra conceptos, análisis, argumentación, calidad de la lectura que ustedes realizan, la calidad de la escritura, su ortografía, diferentes cuestiones que ustedes deben de plasmar en este documento, y a partir de eso, nosotros como asesoras, como asesores, podemos verificar que hubo apropiación del conocimiento. Esto quiere decir que ustedes lograron ya integrar los conocimientos esperados que nos planteamos en cada una de las unidades. Y se van a dar cuenta de que muchas de las preguntas de este proyecto integrador se parecen a algunas preguntas que ya hemos estado trabajando en las actividades integradoras, pero estas las tienen que desarrollar todavía más. Cuando no se les indica la extensión que tienen que brindar acerca de las respuestas, lo recomendable es que sean al menos 8 oraciones, o sea, tratar de construir un párrafo completo para brindar respuesta. No esperamos que nos respondan con un sí, un no, un no sé. No, necesitamos tener la evidencia de que ustedes lograron apropiarse del conocimiento, y eso solamente puede ser si ustedes desarrollan una respuesta amplia. Entonces, aquí en la primera pregunta del proyecto integrador, que se llama Una visión más completa de la realidad, les están preguntando ¿qué saben de violencia? ¿Cuál violencia? Hay diferentes tipos de violencia. Puede haber violencia, puede haber violencia de género, puede haber violencia provocada por cuestiones de inseguridad, puede haber violencia que provoquen los grupos del crimen organizado, y que es otro tipo de violencia. Puede haber violencia en contra de la niñez, puede haber violencia en contra de las personas adultas mayores, puede haber violencia que ejerce el Estado en contra de la población a través, por ejemplo, de las fuerzas militares o policíacas. Y puede haber violencia hasta simbólica, ¿no? Entonces, aquí les están preguntando en general, ¿qué sabes sobre violencia? Cualquier tipo de violencia y cualquier medio por el cual hayan aprendido acerca de la violencia. Aquí no hay una respuesta correcta o incorrecta. Lo mismo sucede con esta otra pregunta: ¿de qué manera adquiriste tus conocimientos sobre ese tema? Ahí no hay respuestas correctas o incorrectas, sino que depende de la experiencia de cada uno, de cada una de ustedes.
pero lo que sí les sugerimos es que construyan al menos un párrafo de respuesta para que podamos verificar ciertos elementos de aprendizaje. Ahora, ¿qué más tenemos que desarrollar en este proyecto integrador? Tenemos que hacer la lectura de 2 textos, uno que se llama La violencia contra las mujeres en México a través de la historia y otro que se llama Los rostros de la violencia. Este texto de la violencia contra las mujeres en México es un poco más, es un texto muchísimo más largo, así es que comiencen a descargarlo y a leerlo. El rostro de la violencia es un texto más, muchísimo más breve, que pueden revisar en algunos minutos, pero de todos modos, lo que primero les recomiendo es que descarguen los textos y que lean lo que les está solicitando la actividad que deben de hacer. Por ejemplo, aquí deben de llenar un recuadro en donde expliquen cuál es la intención de los textos. ¿Desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema de cada uno de los textos? ¿Y qué características del conocimiento científico tienen los textos? Deben de mencionar al menos una y justificar su respuesta. Todas estas cuestiones ya las revisamos desde el módulo número 1, entonces échenle una revisadita a los recursos acerca de cuáles son las características del conocimiento científico, esas las abordamos en el módulo número 2. Las disciplinas a través de las cuales se pueden abordar ciertas problemáticas de las ciencias naturales o de las ciencias sociales, las estuvimos revisando en la semana 2 y 3. La intención de los textos la estuvimos revisando en la semana número 1. Así es que por eso es una semana integradora, porque ustedes tienen que volver a revisar algunas cuestiones. Si se acuerdan de cuáles son las características del conocimiento científico, perfecto. Ya no tendrían que volver a revisarlo, pero de lo contrario les recomiendo hacer esa revisión. Tienen que leer los textos, aunque parezca extraño decirlo, a veces no los leen, nada más los revisan por encimita y tratan de responder. Yo no se los recomiendo porque no van a poder desarrollar la actividad. La actividad se trata de hacer la lectura de los textos y responder lo que nos están solicitando. Otra de las secciones que tienen que realizar en este proyecto integrador es esta tabla en donde les está pidiendo que investiguen de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y en el combate de la violencia. ¿De cuál violencia? Ahí sí, de la violencia que describe tanto en el texto de la violencia contra las mujeres como los rostros de la violencia. Deben de investigar a partir de estos conceptos cómo se fomenta o cómo se combate la violencia. Por ejemplo, podríamos pensar que la globalización es un proceso social que puede generar mayor violencia. Al contrario, podemos pensar que la multiculturalidad es una forma de resolver la violencia que proviene de diferencias étnicas y de la diversidad. En la información que encontramos en Internet podemos darnos cuenta que a veces fomenta la violencia, pero a veces la combate. Entonces, de eso es de lo que ustedes tienen que investigar y describir en este cuadro. ¿De qué manera estos elementos, la globalización, la multiculturalidad y la información en Internet,
han participado tanto en el fomento como en el combate de la violencia. Deben de responder toda la tabla, no nada más es que digan, ah, pues no, es que la multiculturalidad no fomenta la violencia, no. Debe de haber algo y para eso ustedes van a hacer la investigación. Ya saben que si tienen alguna duda, me pueden ir consultando. ¿Qué más van a estar respondiendo en este proyecto integrador? Esta sección que tiene que ver con elegir una relación social y con base en esa elección mencionar algún ejemplo donde se evidencie un fenómeno de violencia. ¿Qué entendemos por relación social? Una relación social es aquellas que se generan en la familia, en el ámbito familiar. Puede ser una relación de pareja, puede ser una relación familiar, puede ser una relación de amistad, puede ser una relación laboral, por ejemplo. Esas son las relaciones sociales, los tipos de relaciones sociales que hay. Y ustedes tienen que identificar y mencionar la relación social a la que están haciendo referencia y desarrollar un ejemplo para evidenciar un fenómeno de violencia. También tienen que responder acerca de cuál es la intención comunicativa y la postura de cada uno de los dos textos que ya leímos al principio, que son estos dos. Acuérdense que la intención comunicativa tiene unas características muy específicas que estuvimos revisando en el módulo número 1 y la postura que tienen también el autor o la autora, también la revisamos en la unidad número 1. Tiene características muy específicas la postura, no nada más es de que no tiene o está de acuerdo o está en desacuerdo, no. Debe de haber alguna razón por la cual estos autores, esta autora, desarrollaron esos textos. ¿Qué es lo que les quieren dar a entender a partir de la generación de esos textos? Esa es la intención comunicativa que se tiene y ustedes deben de identificar cuál es la postura. Si es una postura crítica respecto de lo que sucede, si es una postura que tiene que, pues a lo mejor que está fundamentada en lo que normalmente se suele decir o es una postura novedosa sobre el tema. ¿Cuál creen que sea la postura de los autores, de las autoras, al escribir este tipo de textos? ¿Y por qué les parecerá relevante que en este momento, que en este contexto histórico hablemos sobre violencia en México? ¿Cuál será lo relevante de eso? Tienen que justificar la respuesta de cada uno de los textos, ya saben, al menos unas 8 oraciones. Finalmente deben de elegir uno de los dos textos revisados. Estos, no de los que investigaron. Estos textos, el de la violencia contra las mujeres y el de rostros de la violencia. Y hacer una reseña crítica. Consideren buscar información adicional en internet que sean obviamente de fuentes confiables para tener una postura más amplia y crítica sobre el problema que se está abordando. Y hay que realizar una reseña crítica. Esta reseña crítica no es un párrafo, no son 2 párrafos, son 2 cuartillas al menos, porque deben de incorporar elementos conceptuales, elementos de las lecturas que leyeron y de lo que investigaron acerca de violencia. Deben de incorporar las fuentes que consultaron con el formato que se les solicita en el manual de citas y referencias.
No nada más, no se vale por ninguna razón copiar y pegar párrafos completos. Eso no se puede. Hace yo 2 semanas les compartí en la sección de avisos en la forma correcta de cómo se cita un párrafo. Debe de haber una introducción, la cita y un cierre con su opinión. No nada más es cortar y pegar un párrafo y decir, pues eso es esa es mi reseña. Eso no se vale, eso se considera plagio. No lo pueden hacer. Es algo que ustedes manifiesten con sus propias palabras, con base en lo que leyeron, de lo que analizaron y de lo que están opinando. Y debe de ser de una extensión no menor a las 2 cuartillas, porque este es un proyecto, como ya les comentaba, es un proyecto integrador. Debemos de tener todos aquellos elementos que nos permitan evaluar su aprendizaje para este módulo. Además, acuérdense que este es un módulo muy apegado a cuestiones comunicativas, y que ustedes desarrollen un texto nos permite identificar si han logrado apropiarse correctamente de ciertos conocimientos, de ciertos conceptos, si pueden desarrollar argumentos, análisis, y si pueden, a partir de los textos que leyeron, generarse una opinión propia. La reseña crítica, acuérdense que debe de tener un título en el que ustedes me indiquen qué texto eligieron, porque a veces no lo ponen y hay que adivinar de qué están hablando. Entonces, eso se evita poniéndole un título al texto, a la reseña que están realizando, que pongan la ficha técnica, o sea, que digan más o menos de qué se trata el texto que ustedes leyeron, que ustedes desarrollen el texto en donde expongan las ideas principales. Puede ser un resumen expositivo y también un comentario crítico argumentativo del texto. Y finalmente, conclusiones. Aquí en la parte del cuerpo desarrollo, ustedes pueden incorporar información nueva de elementos que hayan podido investigar en Internet, siempre y cuando, obviamente, lo citen. Y finalmente tienen que presentar las conclusiones de esta reseña. Esas son algunas de las recomendaciones que les doy para desarrollar esta actividad. También hay, les compartí en la sección de avisos, una forma de hacer reseñas críticas con algunos ejemplos para que les cueste muchísimo menos desarrollar esta actividad. Muy importante, revisen la rúbrica. La rúbrica es un documento que viene de forma adjunta a las instrucciones de las actividades, en donde les dice todos los elementos que estamos considerando para la evaluación y el puntaje que pueden obtener de cada uno de ellos. Así es que es muy importante que la revisen. La rúbrica les sirve para que comparen qué elementos sí contiene su actividad y qué elementos no. Y a nosotras, como asesoras, nos permite calificar de forma objetiva cada uno de los elementos que ustedes están presentando en sus actividades. No crean que les evaluamos dependiendo de si nos caen bien o no nos caen bien, si nos gustó su foto, si no, si participaron en los foros, no. Cada actividad contiene una rúbrica a través de la cual revisamos diferentes criterios de desempeño y les asignamos un puntaje de acuerdo al nivel que hayan alcanzado en cada uno de los criterios. Siempre revisen las rúbricas antes de enviar sus actividades para ver que contengan todos los elementos que se les están solicitando y con la calidad que se les está solicitando. Esto es
sumamente importante. Todos los foros, todas las actividades, los proyectos tienen sus rúbricas. Así es que siempre deben de consultarlas para que no tengan ninguna duda de cómo se les está evaluando. Finalmente, yo les voy a compartir en la sección de avisos un par de videos. Uno en donde les explico en 5 minutos qué son las rúbricas, qué criterios les evaluamos y qué nivel alcanzan por cada uno de los criterios. Es un video explicativo. Y también les voy a compartir un video explicativo de cómo pueden descargar el portafolio de evidencias. Acuérdense que nosotras no les damos calificación. Ustedes tienen que consultar sus calificaciones en el portafolio de evidencias. Aquí en este video tutorial yo les enseño cómo descargar el portafolio, cómo identificar en dónde está su calificación final y si todas las actividades fueron calificadas, etcétera. Así es que yo siempre les recomiendo que descarguen el portafolio de evidencias porque justamente para que ustedes tengan la evidencia de todo el trabajo que desarrollaron y por si hubiera algún problema de diferencias de calificaciones o algo así, ustedes ahí ya tienen la evidencia de todo lo que entregaron, de lo que se les retroalimentó y de la calificación que alcanzaron por cada una de sus actividades. Entonces ahí en este video se los voy a compartir para que puedan descargar su portafolio de evidencias. Hay una sumatoria final en donde viene la calificación que obtuvieron expresada en un porcentaje y con eso se darán cuenta si aprobaron el módulo o si es necesario optar por la semana de recuperación. Pero para eso ya se pondrán en contacto las tutoras con ustedes para informarles qué sucede. Entonces, quisiera ya nada más rápido hacer un repaso de las fechas. El día 6 de septiembre cierra la plataforma. El día martes 8, ustedes van a recibir sus calificaciones. Yo siempre les mando un mensaje y les digo, ya está tu calificación final, revisa que no haya faltado nada. Eso difícilmente sucede porque la plataforma me va indicando qué actividades son las que faltan de calificar. Pero si algo no coincide, si algo pasó, lo que sea, por favor revisen su portafolio de evidencias. Descárguenlo porque el día miércoles 9 ya no van a tener acceso a la plataforma. Entonces, el día 8 de septiembre yo les estaré dando sus calificaciones finales y su retroalimentación del foro de integración. Finalmente, si no hubiera dudas, les deseo muchísimo éxito para este cierre de módulo. Recuerden que, pues, aunque parezca menor, es un pasito más para una meta que ustedes se tienen fijada, ¿no? Que es la obtención de su certificado para que puedan seguir estudiando, para que consigan un mejor trabajo, para tener ciertos conocimientos para resolver problemáticas, para desempeñarse mejor en la vida o en cuestiones laborales, para que puedan participar, ¿no? De las cuestiones de decisiones que tomamos en la sociedad. Entonces no es menor lo que hacen en cada uno de sus módulos. Por eso siempre les hacemos mucho énfasis en esta cuestión de lo del plagio, porque son pequeñas acciones que van, pues que van definiendo un poco su persona y su hacer como personas, como dentro de una sociedad. No es menor que se valgan de recursos como descargar actividades que no son suyas,
de copiar y pegar información sin citarla. Eso no es menor. Eso tiene mucho que ver con su desarrollo, con los valores que se están formando en esta etapa de bachillerato. Por eso consideramos fundamental estar revisando esta información con ustedes, y todo eso que ustedes van desarrollando día a día los va conformando como personas. Entonces, ustedes sabrán si el desempeño que tuvieron es bueno, o si hay algunas cuestiones que se deben que deben de trabajar, que deben de mejorar. Para eso estamos nosotros, para poderles apoyar en su etapa formativa, pero recuerden que el centro de la formación de este modelo son ustedes. No son sus papás, no son sus amistades, no somos nosotros, no. Son ustedes. Ustedes están al centro de este modelo educativo, y depende mucho de sus aptitudes, sus actitudes frente a lo que están haciendo. Que lean todos los recursos, que aprovechen al máximo su formación de bachillerato, porque después estos temas, muchos de estos temas ya no los van a ver cuestiones más especializadas si es que deciden estudiar una licenciatura, pero muchos de estos temas quizá ya no los vean y va a ser la única oportunidad en los que pueden repasarlos. Así es que les recomiendo que también descarguen todos los recursos para que los tengan ahí en un archivo y que los puedan consultar en el momento en el que los necesiten. Por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo. En el siguiente módulo van a tener otro asesor, otra asesora. A lo mejor más adelante nos volvemos a encontrar, pudiera ser, pero si no, les deseo muchísimo éxito. Créanme que ya llevo 5 años trabajando en Prepa en Línea CEP, y ya tengo estudiantes que que han obtenido su certificado y ya están en la licenciatura. Me escribieron cuando ingresaron a la licenciatura. Así es que no crean que esto es una fantasía, sino es algo que sí se puede realizar, y por eso les comparto esta cita que está en la pantalla. Pues si no hubiera más, les agradezco muchísimo. Estén al pendiente de la comunicación que tenemos en la plataforma, y les deseo una excelente noche. Cuídense mucho. Seguimos muchos estados en alerta por la cuestión de la pandemia. Eso no ha pasado. Eso probablemente así seguirá hasta el siguiente año, y mucho depende de que utilicemos el conocimiento científico, toda la evidencia científica que tenemos para podernos cuidar, para evitar salir, y si salimos a hacerlo con todas las medidas de precaución, no creer en falsas noticias, siempre estar comprobando todo lo que nos dicen. Si nos recomiendan cosas como el dióxido de cloro, etcétera, eso es algo que no tiene ningún fundamento científico, y que le puede hacer mucho daño a nuestra salud. Entonces, esa es la utilidad del conocimiento científico que logramos identificar y aprender en este módulo número 3. Pues les deseo muchísimo éxito y que tengan muy buenas noches. Nos estamos viendo en la plataforma.